Buenos días amigos, nos da mucho gusto el que podamos iniciar con este nuevo programa de formación. Somos Vida y Comunidad, mi nombre es Juan Antonio Hernández. El propósito de Vida y Comunidad es trabajar en la vida de las personas, en su transformación, para que a partir de esa transformación podamos transformar nuestra realidad. Por ello también es comunidad, refiriéndonos como comunidad al entorno en el cual nosotros tenemos una participación o pudiéramos tener una participación. En lo que refiere a vida, hemos comenzado ya con plan de vida. Esta semana tenemos la tercera sesión y todos esos temas están enfocados a planificar nuestra vida. Y lo que ahora pretendemos es cómo a partir de estos conceptos, a partir de esta transformación en nuestra vida, podemos transformar una realidad que hoy ha cambiado mucho. Hoy nos estamos enfrentando a situaciones que ha dejado o que sigue dejando como resultado la pandemia, en la cual tenemos que intervenir. No podemos quedarnos nosotros aislados, no podemos quedarnos también sin aportar lo que podemos aportar, y por ello también el concepto comunidad. Y lo que estamos buscando es cómo a través de esta escuela de promotores tener herramientas para ese entorno en el cual nos desenvolvemos, poderlo afectar. Vamos a ver los diferentes temas en los cuales o módulos está integrado la escuela de promotores y a qué nos estamos refiriendo como esa comunidad en la cual estamos. Son 5 módulos en los que estaremos trabajando. Hoy estamos empezando con educación asociativa. ¿Qué significa asociatividad? Significa hacer juntos lo que no podemos hacer solos. Hoy tenemos aspectos estructurales en nuestras comunidades que no los resolvemos individualmente, y de ahí la educación asociativa. Después estaremos trabajando promoción humana y social, y es como tener esas habilidades para ser esos promotores que puedan ayudar a las personas de la comunidad a cambiar o a mejorar sus condiciones de vida. También es cierto, el tercer módulo va muy enfocado a la parte personal, que es educación nutricional, y en cómo a partir también de estar pues mejor alimentados e incluso produciendo nuestros alimentos podemos estar mejor. Después pasamos al módulo educación financiera, que es vital y más en los tiempos actuales. Si algo también la pandemia nos ha enseñado es que el ahorro es imprescindible para este tipo de situaciones. Y finalmente, no porque sea menos importante, educación en sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar desde nuestros hogares y comunidades el medio ambiente? En, en el módulo de asociatividad, que es el que hoy estamos comenzando, el primer tema es la construcción del árbol de problemas y soluciones. Es una herramienta sencilla que hoy vamos a aprender, y que en la medida que la utilizamos nos perfeccionamos en ella y le encontramos todos sus alcances. Esta herramienta es parte de una metodología que es el marco lógico, que nos ayuda para planificar, para diseñar, para dar seguimiento y para evaluar estrategias, proyectos y programas. Y vamos a verlo de manera muy práctica. Es poco tiempo el que tenemos, y entonces lo que queremos es darles un concepto a través de un estudio de caso que vamos a ver. Después ustedes tendrán que trabajarlo en su comunidad y después retroalimentar sus resultados para pasar a los siguientes temas. El siguiente tema es cómo establecemos la filosofía estratégica de nuestra comunidad. Tercero, ¿cuál es el modelo de cambio que pudiéramos diseñar
para intervenir, para abordar una realidad. Cuarto tema es cómo trabajamos redes de cooperación local, cómo vamos tendiendo hacia esa asociatividad y finalmente cómo podemos organizarnos en la medida que encontramos áreas comunes, áreas afines donde podemos intervenir. ¿Quiénes son estas comunidades de las cuales estamos hablando? Estamos hablando de municipios. Hoy es vital pensar en nuestros municipios y cómo de manera coordinada con las instituciones, con la sociedad, podemos hacer todo un trabajo de transformación. Estamos hablando de las comunidades, estamos hablando de las colonias, a través también de las cuales trabajemos. Organizaciones productivas como pueden ser organizaciones de productores, organizaciones artesanales, en fin. Organizaciones civiles, no se diga. Hoy, ante el escenario que tenemos, el tercer sector, como se le llama a las organizaciones de la sociedad civil, tiene que crecer. Si hablamos en México, pues no tenemos más de exageradamente 30,000 organizaciones de la sociedad civil. Si pensamos en Estados Unidos, pues tiene 200,000 organizaciones de la sociedad, no, 2 millones, perdón, de organizaciones de la sociedad civil. Imagínense lo que significa ello. Bueno, como país tenemos que trabajar mucho en organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, iglesias, no se diga. Ante esta realidad que hoy está cambiando, ¿cómo podemos desde esta visión espiritual trabajar también, es cierto, con las necesidades de las personas, escuelas, empresas? Este tema es aplicable para todas estas comunidades. ¿Cuál es entonces la herramienta que vamos a utilizar para este trabajo que vamos a estar haciendo, lo que significa construir un árbol de problemas? Bueno, decirles que esta herramienta que hoy les vamos a platicar es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta que nos permite identificar dentro de una problemática cuál es el problema que nos está ocasionando la generalidad de la problemática, pero también es cierto cuál es el problema que le da orden a esa problemática, porque en la medida que encontremos ese problema central, vamos a estar encontrando la solución. Entonces, esta herramienta de árbol de problemas, que es parte del marco lógico, nos permite diagnosticar una realidad, pero ordenar la problemática de tal manera que encontremos cuál es ese problema que está en el centro, que automáticamente interpreta una realidad, porque de ahí vamos a pasar al árbol de soluciones, que no es otra cosa que poner en positivo ese problema o esa problemática. Entonces, yo, para hacerlo de manera sencilla, quisiera yo mostrarles un ejemplo. Este ejemplo es una historia o un estudio de caso de una empresa genérica, de alguna manera que no tenga que ver con estos conceptos de comunidad que acabamos de ver, no solamente para que sea neutral, sino para que se aplique en todas las realidades que hoy queremos afectar, ¿ok? Entonces, un árbol de problemas, yo les decía, siempre tiene en el centro el problema central. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Esta es una empresa, esta empresa se llama Empresa de Autobuses El Paraíso, y esta empresa está teniendo un problema en su corazón, podríamos decir, en el centro, y es que está teniendo frecuentes accidentes de autobuses. Cada vez que uno de los autobuses sale pues a carretera, a servicio, presenta problemas. Y
la situación es tal que estos accidentes pues están ocasionando que los pasajeros estén llegando tarde, en algunos casos estén llegando heridos, pero también es cierto, ha habido ya pasajeros muertos y esto pues es muy grave porque lo lleva o lleva a la empresa a demandas legales. ¿Y qué pasa cuando hay una demanda legal? Pues que hay desconfianza de los clientes, hay pérdidas económicas y hay también quiebra financiera, o esto apunta hacia una quiebra financiera si es que no se interviene pronto. Entonces tenemos el problema central, que es el que está en el corazón, y tenemos los problemas efecto o problemas resultados, ¿sí? ¿Cuáles son esos problemas efecto? Los pasajeros llegando tarde, heridos y muertos, las demandas legales y a manera como que de conclusión o corolario, la desconfianza de los clientes, pérdidas económicas y posible quiebra financiera. Ahora, ¿cuáles son los problemas causa, los que están generando estos frecuentes accidentes de autobuses? Uno, las unidades en malas condiciones. Dos, que hay calles en mal estado. Y tres, que están la empresa teniendo conductores cafres. Conductores cafres, ¿por qué? Primero, porque están haciendo una mala selección de sus conductores. Y segundo, porque no los están capacitando eficientemente o adecuadamente, ¿sí? En el caso de calles en mal estado, no depende de la empresa, depende del municipio, depende de las autoridades, entonces ellos no pueden hacer mucho en ellos, sin embargo, es parte muy importante de su problemática. Sí, son tres problemas a los que el análisis nos lleva, tres problemas causa, pues podríamos decir que proporcionalmente cada uno de ellos afecta en una tercera parte este problema central. Entonces, ¿qué significa? Que aunque estas calles en mal estado no me corresponde a mí resolverlo, un 30% de mi problemática se explica por ello, ¿sí? Y en el caso de unidades en malas condiciones, se debe a que por un lado tengo unidades obsoletas que no he podido renovar y por otro lado les estoy dando un mantenimiento deficiente. Entonces, cuando todo esto se conjuga, pues nos lleva a este problema central. Si se dan cuenta ustedes, todos son problemas. No hay ninguno que no sea problema, pero tienen un lugar y tienen en ese sentido un impacto diferente. Cuando hablamos de árbol de problemas es cuando le podemos dar este orden, este arreglo, pero sobre todo esta interpretación, porque entonces sabemos exactamente dónde está nuestra debilidad y cómo poderla enfrentar. Si lo viéramos esto a manera de un iceberg, pues que, perdón, podríamos decir que normalmente lo que nosotros vemos en una problemática, así como en el iceberg, es la parte de arriba. Vemos que hay desconfianza, vemos que hay desorganización, vemos que no hay en ese sentido integración, pero no llegamos muchas veces a entender qué es lo que está pasando. Entonces, normalmente lo que se ve en una problemática son los problemas efecto, los que están arriba. Lo que nunca vemos es lo que lo está ocasionando. ¿Cuál es el error de querer establecer una estrategia sobre los problemas efecto? Pues que no resolvemos la problemática, ¿sí?
Imagínense que esta empresa de autobuses El Paraíso dijera, bueno, como quiero recuperar la confianza de mis clientes, voy a lanzar una campaña de publicidad que vocee y que diga que la empresa es confiable, que no tienen por qué alejarse. Pues la gente no va a regresar, la gente sabe lo que está pasando y si yo quiero resolver la problemática, tengo que ir por los problemas causa. De ahí la importancia de poder trabajar y armar el árbol de problemas, porque entonces de entrada ya sé cuáles son esos problemas, proporcionalmente cómo me están afectando, pero vean lo más interesante. Lo más interesante es el decir, oye, ¿cómo le puedo entrar en términos de estrategia a ellos? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a pensar que como consultores, como promotores de cambio, nosotros ayudamos a esta empresa a hacer este diagnóstico. Y la empresa cuando lo ve dice, completamente de acuerdo, coincidimos en que esa es nuestra problemática. Y entonces les dijeran a ustedes, ok, y ya está el problema visualizado, ¿cómo le entramos? Bueno, ustedes dirían, pues la manera de entrarle para establecer una estrategia, pues de entrada tendría que ser todo esto, cambiarlo pues de negativo a positivo. Y eso es exactamente el árbol de soluciones. El árbol de soluciones, ¿cómo quedaría? Pues de entrada tenemos que tener 0 accidentes de autobuses. Ya no podemos permitirnos tener accidentes de autobuses. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que tener unidades en buenas condiciones. Y esas unidades en buenas condiciones, pues tendrá que derivar de unidades en buen estado. No necesariamente unidades nuevas, porque mi empresa, pues ahorita está en una situación de crisis, entonces pues a lo mejor no puedo renovarlas, pero sí tengo que pensar en que estén en buen estado y buenas condiciones. Y esto implica que también esté dando mantenimiento oportuno a las unidades. ¿Qué es lo que puedo hacer en términos de malas calles? Ya dijimos, eso le pertenece a las instituciones, pero lo que sí puedo hacer es tener mejores rutas de operación. ¿Cómo hago una mejor agenda, un mejor diseño, de tal manera que evite pasar por las calles más complicadas? Y en el caso de conductores, pues tengo que tener pues los mejores conductores, si no los más perfectos, los mejores conductores, y esto implica que tenga una mejor selección y una excelente capacitación. Ahí no tendría que haber duda de ello, ¿no? Ahora, si yo tengo 0 accidentes de autobuses, pues voy a tener pasajeros que estén llegando a tiempo, que estén sanos y que estén contentos, y eso automáticamente me ayuda. No voy a tener demandas legales. Una demanda legal a una empresa la paraliza. Lo mismo a una persona. Cuando nosotros entramos en un aspecto legal, nos nubla el pensamiento. Entonces, una empresa va a poder desarrollar y potenciar mucho en la medida que no tiene sobre su empresa, sobre su institución, una demanda legal. ¿Y esto a qué nos llevaría? A tener la confianza de los clientes, ganancias económicas y salud financiera. ¿Se dieron cuenta? El árbol de problemas, en la medida que una vez que lo hicimos y quedó bien, ¿cómo sabemos que quedó bien un árbol de problemas? Es una pregunta muy interesante. Cuando lo construimos con los participantes de nuestra comunidad, ellos son los que mejores saben cuál es la realidad. Y cuando uno con ellos llega al orden y a la interpretación correcta de esa realidad, ellos son los primeros en decir, esa sí es mi realidad. Ellos sí están interpretando dónde está mi problemática. A mí me ha tocado con
varias organizaciones que cuando terminamos y ellos pueden ver a lo que llegamos, incluso ellos dicen, qué bruto, tanto tiempo que hemos estado trabajando y queriendo hacer cosas juntas, pero no nos habíamos detenido a hacer este análisis y ahora entendemos por qué el agua se nos está fugando por algún lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que a ti te dice hasta dónde ese árbol, de acuerdo a la realidad, en ese momento la está interpretando. ¿Por qué? Porque la realidad puede cambiar en un momento cercano y entonces tendrás que hacer otro diagnóstico. ¿Ok? Si esto es así, antes de que se convierta en el árbol de soluciones, o más bien ya teniendo, perdón, el árbol de soluciones, tú tendrías que decidir si vas a trabajar y puedes trabajar con los tres problemas causa o solamente con alguno de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta empresa está en crisis, no tiene recursos, son muy pocos. Entonces tú tienes tres criterios que tienes que considerar sobre la estrategia o alternativa o problema causa sobre el cual trabajes. Un criterio definitivamente es recursos. No tienes muchos recursos. Un segundo criterio es oportunidad. Tú tienes que ser muy oportuno. O sea, le tienes que pegar lo más rápido posible al problema que te está fugando, así lo digo yo, el agua, y entonces te está generando esta problemática, ¿sí? Oportunidad. Y el tercero es cuál es la infraestructura que ya tienes, de la cual puedes echar mano sin que tengas que invertir mucho más allá de cosas sencillas, ¿sí? Por ejemplo, si esos son los tres criterios, dinero, oportunidad e infraestructura disponible, ¿cuál escogerías de estos tres? Vamos a pensar que tú dices, bueno, pues no puedo entrarle a los tres, le voy a entrar a uno solamente. Si puedes entrarle a los tres, qué bueno, pero no es así siempre. Normalmente cuando nosotros entramos a una situación de crisis, pues tenemos que irnos quizás por uno de ellos, ¿no? El que seguramente descartaríamos sería el de calles en mal estado, porque ya dijimos lo más que podemos hacer es una mejor agenda o ruta de nuestros autobuses. Ok, entonces ese no está en cuestionamiento. Tengo dos, unidades en malas condiciones y conductores cafres. De acuerdo a esos tres criterios, pues seguramente escogeríamos el de conductores cafres. ¿Por qué? Pues porque de entrada ya los estoy contratando a los conductores. Entonces tendría que hacer una mejor selección de ellos. Y tendría que reforzar, si tengo una mejor selección, la capacitación de los mismos. Déjenme decirles que este ejemplo o este estudio de caso, aunque pudiera ser de una actividad diferente a la tuya, se parece mucho a la tuya cuando lo analizas en la realidad. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tenemos es por estos aspectos. Mala selección y capacitación de aquellos que entran a ser parte de este proceso, ¿sí? Entonces, aquí es donde podríamos ser oportunos, invertir los menos recursos posibles y de alguna manera aprovechar lo que ya tenemos. Ahora, tienes un poquito más de posibilidad, entonces te podrías pasar a trabajar en lo que tiene que ver con las unidades en malas condiciones, afectando estos dos aspectos, ¿sí? Eso significa, uno, construir el árbol de problemas, dos, pasarlo a un árbol de soluciones, pero tres, ya visualizar por dónde vas a trabajar tu estrategia, que ese es un siguiente tema. A partir de esto, una vez que tú lo trabajes con tu comunidad, poder pasar entonces a la estrategia, a la filosofía estratégica de tu institución o de tu comunidad y después al modelo de cambio, cómo yo tendré que hacer los ajustes a mi persona, a mi institución para poder, o a mi comunidad para hacer esos cambios. Ok, ¿cómo? Tú ya tienes ahí un ejemplo, ok. Yo normalmente, este estudio de caso
así como está lo presento, en comunidades, en escuelas, en iglesias, en municipios, en instituciones, en organizaciones de productores, y la gente lo entiende muy rápido, dice, oye, tiene mucha lógica, ok, entonces le digo, ya lo entendiste, ok, ahora te vas a posicionar en tu comunidad, desde tu puesto, desde tu función, desde tus capacidades, desde tu visión, y fíjense lo que hago, les entrego una tarjeta, que es una media hoja en blanco, y con plumones de colores fuertes, lo que les digo es, vas a trabajar en esta hoja en blanco y con no más de 3 palabras, no es una carta, es una idea, en no más de 3 palabras, me vas a poner, y vean lo que yo les pregunto, ¿cuál es, de acuerdo a tu función, visión, posición, experiencia, cuál es para ti el problema que está en el centro y que nos está detonando toda esta problemática? No necesariamente a veces tiene que ser una problemática como tal, vamos, en términos de conflicto. Puede ser una problemática en términos de que me está frenando un desarrollo, ¿sí? O puede ser incluso algo potencial que estamos viendo que puede limitar el que se den mejores las cosas, ¿sí? Entonces yo así, inmediatamente después de que entendieron el ejercicio, sin que la gente se enfríe, les doy su tarjetita de 1 a 2, si son pocos, pues hasta 3 o 4 tarjetas, si son muchos, me ha tocado a veces con 50 personas trabajar, y entonces se vuelve muy complicado, entonces les doy una sola tarjeta, pero sí les digo, por favor, piensen cuál es, no el problema causa ni el problema efecto, no, de acuerdo a tu criterio, cuál es el que está aquí, en el centro, y entonces eso les hace que lo piensen más, ¿sí? Segundo, les digo, tiene que ser, si se dieron cuenta, un problema, pero tiene que ser un problema muy específico. No se vale decir, pues, inseguridad económica o, no sé, un aspecto que se quede en la generalidad. Aquí son aspectos muy concretos, calles en mal estado. Y si se dan cuenta, no más de 3, 4 palabras. Entonces, así se los digo, ellos lo tienen que trabajar, y entonces, una vez que ellos me dan las tarjetas, las empiezo a pegar en una pared con un masking tape. Y entonces esto se vuelve muy, ¿qué les diría?, participativo, se vuelve muy interactivo, pero también se vuelve algo accesible. No necesito un cañón, no necesito una computadora, lo puedo hacer en cualquier lugar siempre y cuando tenga una pared donde yo pueda pegar estas tarjetas. Por ejemplo, estas tarjetas son de una comunidad rural y aquí me ponen descapitalización y limitada inversión productiva, tamaño de las parcelas, producción de temporal, ingresos insuficientes y estacionales, sin bodegas de almacenamiento, desánimo, abandono, emigración, sin acceso a crédito, en fin. Todas las tarjetas que los participantes te dan, las pegas en la pared. Y con la misma gente vas trabajando cuáles son parecidas. Y cuando ves tú 5 que son parecidas, pues te quedas con una, la que exprese de mejor manera, con el mejor color, la idea. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar viéndolas, todos tienen que estar metidas en el proceso. Si hay alguien que no sabe escribir, pues es muy sencillo, porque le puede pedir a la persona que está a su lado que le escriba su idea. O sea, todas las ideas son buenas, no se desechan, y pueden ser de diferentes tipos las ideas.
Alguien puede estar visualizando el aspecto económico, alguien puede estar visualizando el aspecto social, el personal, el legal, el productivo, el ambiental, en fin, son las diferentes ideas que la gente diga, ¿sí? Entonces vamos a pensar que ya se las pediste, ya las pegaste en la pared, con ellas empezaste a depurar y a decir, a ver, esta se parece a esta, sí. ¿De qué estamos hablando? No, pues estamos hablando de tamaño de la Tierra. Es una misma idea, ¿sí? Y una vez que ya están las tarjetas depuradas, tú tienes que decirles, a ver, de manera rápida, a vuelo de pájaro, cuáles son los problemas que te das cuenta que son efecto, que no son causas, son efectos, es una derivación de lo que está abajo. Y entonces empiezan a salir todos aquellos que son efecto y los pegas arriba. Ahora, ¿cuáles son causa que están abajo? Y todos los pegas abajo. Y después, oye, de esos que quedaron abajo, ¿cuál será el que me está detonando toda esta problemática? Y entonces ese lo pones en el centro. No va a ser fácil, se requiere muchas veces de 2 a 3 hasta 4 horas de trabajo con la gente para llegar a un árbol debidamente armado. O incluso puede ser, y me ha tocado, que puedes tener hasta 2 árboles diferentes. ¿Por qué? Porque pueden ser perspectivas o escenarios en ese sentido diferentes, ¿sí? Y esto es muy interesante cuando puede darse, porque la gente puede decir, bueno, a lo mejor en nuestra etapa actual por aquí tendríamos que irnos, pero si resolviéramos esto, esto automáticamente nos cambia, ¿sí? De este ejercicio, de este ejercicio, les voy a poner cómo se armó el resultado, ¿sí? Esta es una comunidad, se llama el Ahuehuete. ¿Y cuál fue el problema que quedó en el centro? Ingresos insuficientes y estacionales. Es una comunidad rural, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque tienen baja productividad agrícola. Y esto se debe a que producen en condiciones de temporal y la tecnología y maquinaria que tienen es inadecuada, ¿sí? Entonces, tienen ingresos insuficientes por su productividad que es baja. Dentro de estos aspectos también podría estar lo que tiene que ver con capacidades. Y esto nos llevaría a que tendríamos que trabajar entonces también en aspectos de la persona, además de lo que tiene que ver con la parcela, ¿sí? Por otro lado, las parcelas son pequeñas y eso es una causa. Y también es cierto, no le están dando ningún valor agregado a su producción, porque no tienen crédito que les permita aguantar en tanto lo colocan a un mejor precio, pero también es cierto, no tienen bodegas donde almacenar su producto, son perecederos y entonces tienen que venderlos pues muy pronto, ¿sí? Y entonces esto pues los lleva a ingresos insuficientes y estacionales. ¿A qué los lleva esto como un efecto? A una descapitalización y una limitada inversión en su propia actividad productiva. No pueden conseguir una mejor semilla, no pueden tener una mejor maquinaria, ni siquiera pueden hacer una mejor inversión en otra actividad que les pudiera dejar más, ¿no? O ahí mismo, pero con otra tecnología. Y esto pues definitivamente los lleva al desánimo, a la desorganización y finalmente lo que decíamos, incluso a que abandonen su actividad y a que emigren. Y esto es muy común en las comunidades rurales. La gente está emigrando porque sus actividades no están teniendo ya los resultados que anteriormente les estaban resultando, ¿sí? Y entonces, si nosotros esto, que es un árbol de problemas, lo cambiamos en un árbol de soluciones, pues tendríamos ya como comunidad, como agentes de cambio, que buscar de qué manera mejoramos los ingresos de las personas y que sean de manera permanente, ya sea porque puedan ser más productivos, ya sea porque produzcan más
en la superficie que tienen, y aquí también puede entrar la tecnología. No puedo aumentar el tamaño de una hectárea, pero sí puedo lograr producir más por hectárea o tener incluso otros cultivos que me den mejores ingresos, ¿sí? Y definitivamente, pues tengo que mejorar la parte del valor agregado. ¿Por qué? Pues porque un producto, desde que sale del campo, pues escasamente al productor le genera el 20% de lo que vale, y el 80% se queda en toda la línea que viene a partir de que sale de su parcela. Entonces, en la medida que logramos que ellos retengan más de ese precio, porque le dan valor agregado, pues hay más ingresos, ¿sí? Y entonces, pues esto los va a llevar a que se capitalicen, a que reinviertan productivamente, a que mejore la organización. Eso es un hecho. Pues cuando hay buenos resultados, la gente está más animada para organizarse, para emprender formas incluso diferentes de organización, ¿sí? Y bueno, finalmente pues las comunidades se mantienen. Ahora, el ejemplo es una comunidad rural, pero se aplica al concepto de comunidad que estamos manejando. Nos ha tocado, por ejemplo, trabajar mucho esto con asociaciones civiles, y entonces cuando la asociación civil entiende la problemática a la que se está enfrentando, puede definir de mejor manera su modelo de cambio. O sea, ¿cómo voy yo como agencia o como institución o como agente de cambio a mejorar o transformar esta realidad? Pues va a implicar mucho en función de mis capacidades, ahora sí como persona, de mi modelo de desarrollo, de intervención, de abordar una realidad, y entonces a establecerlo, ¿no? También es cierto una iglesia. Hoy las iglesias están teniendo pues un mundo cambiante, con personas con muchas necesidades, y tienen que pensar en de qué manera pues no solamente la parte espiritual la están impartiendo, sino cómo también trabajar en esa parte que está afectando a las personas. Sí, por poner un ejemplo, Juan Wesley en su tiempo, él creó un fondo de ahorro y préstamo para que entre los feligreses que tenían más recursos se pudiera prestar a los que tenían menos recursos. ¿Para qué? Para ayudarles a generar mejores condiciones de empleo, ¿sí? Pero esto es aplicable a una escuela. Hoy el mundo está cambiando mucho para las escuelas, para los gobiernos, los municipios, las instituciones, las organizaciones de productores, ¿sí? Entonces, esa es la tarea, el decirles que ya tienen ustedes la herramienta. Si ustedes, yo la voy a publicar, si me la piden por inbox o al correo de Vida y Comunidad, yo les mando esta información. Me encantaría que ustedes la aplicaran, trajeran los resultados o nos los compartieran para ver hasta dónde llegaron y cómo pudiera ser el insumo para la siguiente sesión. Encantados definitivamente, y es parte de nuestro quehacer el estar dando acompañamiento en campo a las organizaciones, instituciones, comunidades, ¿sí? Entonces tienen el concepto, tienen la herramienta, y ya tienen también de manera muy sencilla la manera de aplicarlo en una realidad. Después que tengan ese trabajo, vemos de qué forma lo vamos utilizando para las siguientes sesiones. Entonces cerramos con esto, este primer tema, escuela de promotores, cómo ser agentes de cambio en los tiempos actuales. Somos Vida y Comunidad, nuestro correo es vidaycomunidad@gmail.com. Mi nombre es Juan Antonio Hernández y estamos muy contentos de poder iniciar ello, pero más que podamos tener con ustedes retroalimentación de qué les pareció este tema y cómo les puede estar siendo útil en sus realidades. Y pronto estaremos publicando el siguiente tema para que nos acompañen y estén con nosotros. Les damos las gracias, les deseamos lo mejor.
Muchas gracias.